bien, bienvenido a la profundización del proceso de la librería de pandas, dentro de los cuales vamos a profundizar en todos los aspectos avanzados de esta librería para hacer la proyección de nuestros modelos y análisis exploratorios científicos. Muy bien, lo primero es importar las librerías correspondientes. Para importar el dataset Pokémon y creamos una instancia. ¿Y por qué el dataset de Pokémon? Porque tiene un estándar de datos normalizados y es muy usado en la práctica para aplicar los conocimientos. Básicamente es el dataset ideal. Procedemos con la aplicación del método info para saber la naturaleza del dato en cada columna, dado que podemos tener múltiples datos de tipo objeto, entero, double, etc. Seguimos con los comandos de tipo overview, como el head, que nos sirve para tener una visual de los datos, dado que esto puede ser configurado tras el número de filas que queremos ver. El comando tile tiene la misma función que el comando head y la única diferencia es que muestra los últimos data frames. Respecto a organizar y manipular el data frame, observamos la estructura de datos de los corchetes para acceder a las columnas. Hay una alternativa con la nomenclatura del punto, pero no se recomienda para los casos donde el nombre tenga espacios, tal cual como se denota aquí. El comando columns es muy útil para consultar el nombre de las columnas y no cometer errores de escrituras para el acceso. Recuerden que la notación de los corchetes es la notación que se recomienda. Aquí podemos evidenciar un ejemplo muy claro en el cual vamos a utilizar la columna tipo 2, el cual tiene un espacio y pues por eso nos sale este error. De ahí la importancia de utilizar la notación o la estructura de datos de los corchetes para que no tengamos estos inconvenientes. Esto es importante porque la notación de los corchetes nos ahorrará problemas al término de acceder de la manera más asertiva a los datos. El comando type cumple con la función de mostrarnos la naturaleza de la columna del data frame y es útil especialmente para cuando vayamos a entrenar modelos de Machine Learning, ya que manejamos múltiples fuentes de datos. El método dir o diccionario nos sirve para que podamos saber qué tipos de métodos o clases existen como soluciones predefinidas para que sean aplicables a los data frames. Vale la pena aclarar que para cada columna que obedece a un tipo de naturaleza de datos en específico, se van a mostrar un set de métodos o de soluciones predefinidas. Tenga en cuenta esto, dado que muchas veces las columnas tienen naturalezas de datos diferentes. Entonces, para este caso estamos navegando por todas las opciones o por todo el conjunto de soluciones predefinidas para la columna de total donde encontramos métodos cuantitativos. Del mismo modo podemos hacerlo para una columna de orden cualitativo o de tipo string, por ejemplo como la columna de names, dentro de los cuales aquí encontramos otro tipo de soluciones predefinidas tal cual como se denotan, donde pues hay algunos métodos que serán un poco diferentes a los que vimos anteriormente. Entrando en materia, comenzamos con el método describe o describe, que realiza un resumen estadístico a nivel general de los datos, con información como la media, desviación estándar, conteo mínimo, máximo y cuartiles. A este punto podemos empezar a realizar preguntas con los datos bajo la metodología de EDA o Explore Data Analytics. Para la primera pregunta, total máximo, simplemente saber que podemos aplicar el método .max, que basta con aplicar el método dir en el data frame total y ver que es posible aplicar este método y listo. Para responder quién es el más grande es necesario hacer el proceso de máscara booleana, que es simplemente hacer un par de filtros. El primer paso es tomar el total máximo. El segundo paso es hacer una comparación booleana y el tercer paso es hacer un filtro sobre el segundo paso y al final aplicar el criterio de mostrar por nombre a través de los corchetes y el nombre de la columna. De esta manera tenemos un filtro de máscara booleana, el cual tenemos los criterios de quién están esbozados aquí con los nombres de los Pokémones. Recuerden que para el cálculo del promedio de las velocidades es importante saber que cada uno de estos data frames o cada una de estas columnas es susceptible de aplicar el método de diccionario para que nosotros podamos conocer
cada uno de los métodos más asertivos a aplicar. Para este caso en particular buscamos el método MINT o media, el cual va a ser susceptible de ser aplicado a la columna del data frame de speed y listo. Para resolver la pregunta del máximo ataque, tan fácil como saber que a la columna de attack podemos aplicarle el método max, que calcula el máximo ataque o el máximo número. Ahora, el mismo principio puede aplicarse para cuando nosotros queramos saber el mínimo ataque y de esta manera calcularlo sinérgicamente. Para la consulta con múltiples criterios tenemos que tener claro el requerimiento, donde la pregunta nos dice contar los Pokémones de tipo 1 que sean igual a Ghost y entregar el número de ellos por generación de forma ascendente, donde podemos deducir que hay 4 cosas que necesitamos hacer. La primera de ellas hace referencia a saber los tipos de Pokémon de tipo 1. La segunda hace referencia a saber el número de generaciones. La tercera de ellas vamos a proyectar la consulta y la correlación entre las dos variables, y la cuarta vamos a organizarla. Para lo primero lo resolvemos con el comando unique, que retorna las observaciones únicas de los tipos que nos piden. Para saber el número de generaciones basta con invocar unit para que nos pueda demarcar las generaciones en todos los Pokémones, y simplemente contamos el número con el método .length. Para el tercer paso simplemente hacemos un filtro, que es simplemente utilizar la estructura de los corchetes accediendo a nuestra base de datos Pokémon, del cual, embebido a esto, realizamos nuevamente el acceso con corchetes y Pokémon y accedemos a los de tipo 1 que sean iguales a Ghost, para poner el criterio de generación mediante corchetes, invocando el método ValueCounts para que me cuente por categoría, y acto seguido utilizar el método sort para ordenarlo por medio del parámetro ascendente. El agrupamiento multicategórico lo podemos hacer con el comando groupBy, el cual para este ejemplo vamos a agrupar por generación y velocidad con el cálculo de la media. Básicamente la información que se comunica es la media de las velocidades por generación. La consulta por el criterio de operación relacional o de comparación, obtenemos un ejemplo donde se esboza las observaciones de las velocidades superiores a 90, tal cual como se ve. Pero también podemos hacer múltiples comparaciones relacionales, donde respondemos a la pregunta de mostrar las observaciones de velocidad superior a 90 y el operador lógico y, que trae los Pokémones de tipo 2 de categoría dragón. Ahora también podemos hacer la misma consulta anterior utilizando el operador lógico OR, tal como vemos acá. La consulta compleja anterior también podemos filtrarla finalmente mediante un criterio de acceso como los corchetes para filtrar por generación, tal como vemos si aplicamos dos métodos, uno que cuente y el otro que ordene. Acto seguido podemos hacer las operaciones de tipo aggregation o agregaciones para realizar agrupamiento natural, donde la primera que haremos es agrupar los Pokémones de tipo 1 y contarlos por cada grupo. Lo mismo haremos para los Pokémones de tipo 2. Dicho lo anterior, vamos a construir una agregación que calcule el promedio del total de cada Pokémon de tipo 1 tal como se ve. Finalmente, realizaremos una de las consultas más complejas, y es la unión de dos agregaciones que responde a la pregunta de calcular el máximo ataque combinado de los Pokémon tipo 1 y tipo 2 para ser ordenado ascendentemente. Muy bien, de esta manera ya conocemos los aspectos principales de los métodos de tipo EDA o Explore Data Analytics para hacer preguntas a un muy buen nivel de los datos y empezar con nuestros trabajos científicos.